El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quiere de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Es la única vez en el Evangelio, el que hemos escuchado, donde Jesús hace un milagro y le piden que se retire del lugar donde anda. No existe otro pasaje como este. ¿Qué podemos aprender de este Evangelio? 2 personas endemoniadas, poseídas por Satanás, por el diablo mismo. No como se presentan las películas de exorcismo. El diablo toma posesión en algunas personas, y la persona lo hace libremente. Rechaza a Dios y hace una opción por el mal. Llama la atención de este texto, dice: eran tan feroces. Otras traducciones bíblicas dicen: imponían terror. ¿Alguno de ustedes ha visto una persona poseída? Espero que no. Y pídanle esa gracia al Señor de encontrar personas siempre sanas, en su sano juicio. A veces confundimos que una persona, decimos, está poseída y es un problema de la mente, psicológico. Una posesión es que Satanás entra en tu vida, no es un problema mental. Por eso, quienes son exorcistas también están acompañados de un buen equipo de médicos, porque se distingue
la posesión de la enfermedad. En el caso de Jesús, Él es el exorcista por excelencia y Él expulsa el mal porque es Dios, porque Dios quiere a la persona no esclava del pecado. Dios quiere a la persona libre del pecado. Señala el texto que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. ¿Por qué? Porque un endemoniado transmite miedo. Los exorcistas deben tener, entre otras cualidades, como la oración, la Eucaristía, la confesión sacramental, María Santísima, pero sobre todo, y más que los conocimientos que son buenos, a un sacerdote exorcista se le prepara en ese campo. Pero ciertamente que es un don del Señor ser exorcista. Y entonces un buen exorcista, para no tener miedo al demonio, debe tener una fe inquebrantable, porque Satanás es inteligente, Satanás es astuto y puede poner en duda tu oración. El buen exorcista, además de no tener miedo, fe inquebrantable para expulsar a Satanás. Una posesión. Un gran sacerdote del siglo XIII, ermitaño, San Antonio Abad, dice que Satanás se presenta como aquel que impone miedo. Siempre va a ser así. Satanás impone miedo. Jesús es el único aquí en el Evangelio que no le tiene miedo a estos dos endemoniados. En ese sentido, a nosotros como iglesia, Jesús nos pide que usemos los medios que la iglesia nos da, con los cuales Satanás no puede. Y les menciono algunos básicos. Hay muchos medios. Les menciono algunos. Mencioné la oración. Satanás, cuenta San Antonio, odia a un sacerdote que esté confesando. Un sacerdote confesando es una ofensa para Satanás. Porque ¿qué es lo que pasa ahí? La persona es, vamos a decirlo de este modo, exorcizada, purificada. Su alma queda limpia. Es una ofensa para el diablo. Es una alegría para Dios. Es decir, entre más se confiesa usted, aquellos que se confiesan solo en Semana Santa o cuando ya viene una enfermedad, Satanás le tiene pavor a la confesión. Satanás no quiere este sacrificio eucarístico, odia la Eucaristía. Y, por supuesto, a la Virgen Santísima le tiene miedo el diablo. Esos son algunos medios que podemos hacer uso cuando nos presentemos ante este tipo de situaciones.
porque queramos o no, la influencia de Satanás, del maligno, está bien metido en la sociedad. Cuando ustedes escuchan hablar de combate espiritual, se refiere a eso, a una batalla entre el bien y el mal. Vamos a pedir a Jesús esta gracia de parecernos a Cristo, no tenerle miedo a Satanás. Si Jesús está con nosotros, no tenerle miedo al diablo y con él expulsar toda influencia maligna.